D'après pour moi-même, moi haïtien pas besoin de rester en République dominicaine encore. Et m'invite camper dans vidéo ça pour garder ça qui a passé. La famille, bonsoir, comment nous y est? Pas oublier que sur radio 103.5 FM qui c'est radio Port là, cap gourmet pour l'informer ou de ça qui a passé. On suit vidéo ça ensemble avec nous qui ça qui a passé là-dedans. Regardez toute vidéo net et puis après pour dire qui sort et qui sort penser à dire avec tête pour ou même personnellement. L'offre garder et puis ou même si vous vivez en République dominicaine, ou a choisi font choix ensemble avec la vous. OK? On suit ensemble avec nous. Gracias. La bendición para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos Noticias RD, lo más informado a nivel nacional e internacional, lo que rompe la competencia. Síganos en todas nuestras cuentas de TikTok, de YouTube, de Twitter, de Instagram, Facebook y los más de 50 grupos de WhatsApp. Señores, nuestro excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, cumpliendo con el pueblo dominicano, cumpliendo con su promesa de campaña, es un presidente responsable. Ahí ustedes están observando, señores, todo lo que se está haciendo desde la Dirección General de Migración, deportando a los haitianos ilegales de todo el territorio nacional. Eso es cumplir con la ley, cumplir con la Constitución y respetar y escuchar un pueblo dominicano que grita que deben de ser trasladados a su país aquellos ciudadanos ilegales. Y eso es lo que está haciendo nuestro presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, cumpliendo con el pueblo dominicano, cumpliendo con su promesa de campaña, cumpliendo con el llamado que están haciendo diferentes líderes comunitarios. Ahí ustedes pueden observar, señores, lo están llevando como debe de ser, respetándole todo su derecho y el debido proceso de la ley migratoria. Ahí lo están llevando a Elías Piñas para que ellos vayan a su país de origen, Haití. Nuestro presidente cumple. Seguimos. Ejecutan medidas migratorias en el hospital de Dajabón. Detienen haitianos indocumentados. La directora de este centro de salud. Doctora, con relación al protocolo migratorio que se ha implementado, hemos visto que ustedes tenían un encuentro justamente para coordinar estos asuntos. Sí, es una medida que ha implementado nuestro señor presidente vía el Servicio Nacional de Salud a nivel de los hospitales. Estamos cumpliendo con ella, pero siempre garantizando una cosa, respetando el derecho de los pacientes. Tenemos a gente migratoria. Doctora, ¿alrededor de cuántas parturientas haitianas han venido en los últimos 2 meses al Hospital Ramón Matías Negro? Bueno, si comenzamos a contar en el mes de enero, tuvimos 33, en el mes de febrero 21 y en el mes de marzo 25. ¿Cuál fue la instrucción que se le indicó a los médicos sobre